Vamos ahora a cambiar de tema con algo que seguramente nos va a sacar un poquito de la sonrisa, que tiene que ver con el precio de la carne. Se habló mucho del precio de la carne en estos últimos días, un 30% de aumento en esta última semana, pero viene pero muy retrasado el precio de la carne. De hecho, el año pasado estuvo bien por debajo de la inflación. Vamos a hablar con Miguel Schiaretti, que es presidente de SICRA y nos atiende en esta tarde. Miguel, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Miguel. Muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, primero tratemos de explicar qué está pasando hoy con el precio de la carne y por qué tenemos que suponer que va a aumentar más de lo que ya está aumentando en esta última semana. En realidad, cuando vos decís que la carne aumentó el 30%, todavía no es así. Va a ser así, pero todavía no es así. Lo que aumentó entre el 35 y el 40% es el ganado en el mercado de Liniers. Ese precio todavía no se ha trasladado a las carnicerías, por lo que yo he conocido del día de ayer y de hoy, se está empezando a trasladar el precio a los mostradores con un 10%, y seguramente a lo largo de las próximas 2 o 3 semanas vamos a tener un aumento del 30 al 40%, si es que se mantienen los precios en los mercados ganaderos. Claro. Da toda la sensación que esto va a ser de esta manera, porque hoy los números a los productores, sobre todo el productor de feedlot, no le dan, y realmente es imposible que se siga produciendo la misma cantidad de carne que se produjo en los últimos meses a los valores que se produjo en los últimos meses. Lo que por ahí es bueno que la gente entienda es que este proceso que se dio en los últimos 5 o 6 meses tiene que ver con la sequía. La sequía, que abarca más del 50% del territorio nacional, en algunos lugares fue extrema y obligó a que los productores ganaderos, para no tener que vender animales en muy mal estado a precios irrisorios, los pusiera en un corral propio de filotero, se lo ha vendido a un filotero, o de alguna manera esos animales, en lugar de morirse en el campo, porque no tenían pasto para comer, terminaron en un feedlot. Y lo que ocurrió es que se anticipó la producción de carne, que a campo demora 7, 8 meses, y en el corral se produce en 3 meses. Entonces tuvimos aumentos de oferta de entre 3 y 5% en los últimos 6 meses. Claro. Esto se terminó. ¿Por qué? Porque los números no le dan al productor, ni al productor de feedlot, que ha perdido mucha plata en los últimos meses. Estaban perdiendo del 20%. Entre 5 y 7 mil pesos por animal. Claro, alrededor del 20%, ¿no? Exacto. 20% de el capital de trabajo en los últimos 6 meses. Sí. Entonces, eso se traduce en menor cantidad de animales encerrados. Claro. Por lo tanto, lo que ha ocurrido desde la semana pasada es precisamente la caída de la oferta de animales terminados, y esto es lo que generó un aumento de precios que debió haber ocurrido allá en los meses de octubre, noviembre, a más tardar diciembre. Miguel, vos en este momento explotó porque, bueno, sí. No, digo, vos conocés muchísimo también del consumo y la variación del consumo de carne en la Argentina. ¿Cómo estamos en términos de consumo de carne de vaca versus el consumo de carne de pollo o de cerdo? Lo primero que hay que decir respecto del consumo de carne vacuna es que como per cápita aumentó en el último año, producto de esto que acabo de decir, que la carne tenía precios ridículamente bajos, la carne vacuna. Sí. En cuanto a los porcentajes, hoy estamos consumiendo alrededor de 50 kilos de pollo, 47 kilos de carne vacuna y 20 kilos de cerdo. Es decir, estamos consumiendo más de 110 kilos de proteína animal, lo cual es un número que está por encima de lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Escucharon bien, ¿no? 50 kilos de pollo por habitante por año, estamos hablando.
47 kilos de carne vacuna por habitante por año y 20 kilos de cerdo por habitante por año en la Argentina. Es impresionante. Si sumás los tres, que es el consumo de proteína animal, la Argentina está en uno de los niveles más altos del mundo. Claro, y está por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, dice Miguel. Ahora, esto, ¿en cuántos años varió, Miguel? Porque antes el cerdo lo consumíamos exclusivamente en fiambre, ¿no? Claro, si nosotros nos remitimos 30 años para atrás, vos no podés hacerlo porque eras una niña, pero si nosotros nos remitimos unos 30 años para atrás, seguramente vamos a encontrar que se consumían 90 kilos de carne vacuna, pero se consumían 8 kilos de pollo y se consumían 4 kilos de cerdo solo como fiambres. Claro. La revolución que se dio los últimos 15 años de la genética bovina y de la genética aviar hizo que la productividad de estas dos especies aumentara de manera realmente muy notoria. Mirá, cuando el pollo me impresiona cómo ha variado. Perdón, el pollo de 8 kilos a 50, ¿pasamos? Exactamente, porque cuando consumíamos 90 kilos de carne vacuna, el pollo se consumía los domingos, era comida de fiesta, los domingos, y después de los ravioles, no se consumía mucho más. Era comida de domingo o de fiesta directamente. Claro. Hacían el tuco, se hacía con el pollo, un pollo a la portuguesa, era la salsa de los ravioles, y con eso, después, en mi familia éramos 6 y comíamos un pollo entre 6. Eran pollos más pesados que los de ahora, 2,5 kilos, 3 kilos. Claro. Pero eso es lo que se consumía. El cerdo era un cerdo muy grasoso en aquel momento, era mala palabra para cualquier médico por el tema del colesterol y el problema cardíaco. Los médicos, cuando hablabas de que comías cerdo, te decían Satanás. Wow. Era directamente, era imposible. Hoy cualquier médico, cualquier dietista te recomienda comer carne de cerdo porque es muy magra. Es más magra que incluso que la carne vacuna. Claro. Mirá cómo ha cambiado. Y la productividad de estas dos especies hizo que los precios se despegaran de la carne vacuna. Antes, cuando subía la carne vacuna, subía la carne de cerdo y subía la carne de pollo. Claro. Miguel, hoy están absolutamente despegadas. Miguel, aprovechando que estábamos hablando de cerdo, te quería preguntar, ¿está viniendo menos el cerdo brasilero? Porque en algunos momentos era como el boom en los supermercados que lo ofrecían muy barato. Sí, están cerradas las importaciones de cerdo, o prácticamente cerradas. Solo dejan ingresar un poco de cerdo para la industria. Claro. No. Hoy el supermercadismo no está pudiendo traer la bondiolita congelada. La bondiola del solomillo que le ofrecían hoy hasta 800 pesos, 700, claro. 800 pesos. Exactamente. Ahora, fíjate que de todas maneras, con el precio de la carne de hace 15 días atrás, 10 días atrás, se podían comprar 3 kilos de pollo entero, se podían comprar algo más de 2 kilos de cerdo. Entonces, la caída del consumo tiene que ver con el cambio de hábitos de consumo. Hubo una política muy inteligente del pacto del sector avícola respecto de los chicos. Acuérdense que se vendían mucho las patitas, es decir, como que se apuntó a que los chicos comieran pollo desde chiquitos y hacerles el paladar desde muy chiquitos. Claro, exacto. Claro. Lo mismo está ocurriendo con el matambrito de cerdo o con las ribs o el asado de cerdo, el pechito con manta y esas cosas que hoy no faltan prácticamente en ninguna parrilla por dos motivos. Primero, porque, Miguel, porque el precio es bueno y segundo porque entró en el gusto de la gente. Claro, tal cual. Miguel, siempre es un placer interesante hablar con vos. Te mando un beso. Chao, igualmente. A un beso a vos también. Muchas gracias.